Sé que tengo varias series en mi canal que debería terminar y que serían mucho mejores que cualquier otra basura, pero la mierda de hoy concierne un debate histórico cuyos historiadores no se han atrevido a tratar debido a las polémicas que surgirían al respecto. Así es, hablo de si la tortilla de patatas va con o sin cebolla, pero como obviamente va sin cebolla, voy a evaluar varios países por el primer sombrero que me aparezca al buscar su nombre en Google. Suiza, el sombrero que se queda después de tirarte por una tirolina con él, verde como el bosque de allí, con plumas de aves de allí, muy con el estilo de no he pisado Suiza en mi vida. Canadá, un buen sombrero para una seña de mates, ya que está más dividida la hoja que un grupo de amigos cuando se une una tercera persona. China, es el típico sombrero chino, el que se ha visto en todas partes de China, el que todo el mundo lo ve y sabe que es China. Es sencillo, perfecto, piramidal y hecho de bambú. Tiene una calidad como Buda manda y es difícil hablar de estos sombreros sin caer en chistes racistas, ¿vale? Da gracias si puedes ver por dónde anda, que parece que lleva un bol en vez de sombrero, monstruo. India, mucha paja. Japón, no quiero comentarios después diciendo que pobres asiáticos que lo confunden, porque las pruebas están aquí. República Democrática del Congo, un diseño bastante sencillo, pero funcional. Se nota que es del país que es. Una pena que casi nadie se sepa las banderas de los países africanos. México, bastante esperable cuando te piden un sombrero de México. Está muy chulo. Lo suficiente como que todas las películas lo usan para que se sepa que estás en México. Estás en la sopa, aunque bueno, se podría preparar un buen en blanco ahí arribilla. Argentina. No voy a negar que me encanta el azul, pero creo que el azul de Argentina era un poquillo más claro. Aún así, Adidas ha hecho un buen trabajo simbolizando el cubo de Argentina cuando van al baño. Perdón, su sombrero. Estados Unidos. Estados Unidos siempre quiere llamar la atención. Y qué menos que teniendo un sombrero más largo que mi posible calendario sin subir vídeos. Me siento hasta culpable con ese dedito. ¿No sabéis qué señales de mala educación o qué? Bahrein. No sé ni pronunciarlo. La armonía cromática que presenta es deslumbrante. Ese rojo y blanco que se parecen a cualquier equipo de fútbol hace que me sienta apasionado por este país. Que nadie sabía ni que existía. Está aquí, para el que se pregunte qué es Bahrein y por qué no es una marca de chocolate suizo. Portugal. Ese sombrero se me hace bastante familiar. Espero que no estén copiando nuestra marca nacional. Somos vecinos, pero que lo único que los vecinos deben robarse es el wifi, no el sombrero. Lo siento, Antonio Jesús, déjame subir este vídeo, será mi última vez, lo prometo. España. ¿Para qué digo nada? Tenemos muchos sombreros bonitos y que nos pueden representar bastante bien. Y lo que me aparece es este sombrero quemado en una casa en muñeca de Valladolid en pleno agosto. Eso o típico sombrero que vendían en los chinos para el Mundial de Fútbol 2010, porque el diseño es de la época. Me cago en Andorra. Un poco patriota para mi gusto, pero es un buen sombrero para deslumbrarte en la nieve esquiando y evadiendo impuestos. Corea del Norte. No me puedo creer que salga un sombrero nacional de verdad. La verdad es que se ha cargado parte del chiste del vídeo, así que está feo. Pensándolo mejor, se le da un aire al profesor Layton y ese cadrinita le hace parecer un MDLR, es decir, una tortuga ninja. Así que como está de moda hoy en día, creo que sube unos cuantos puestos. Francia. Vamos a intentar ser más original que él. Odiamos a Francia. Es una boina, y es algo que se pondría mi abuelo que trabaja en el campo o un profesor de música, por alguna razón. Claro, si no fuera porque es francesa. Gran Bretaña. Aquí tengo un conflicto porque no sé si deberían contar a estos gorros que parecen perros después de una ducha, o a este sombrero de copa, de un verdadero caballero, cuya elegancia excede los límites de este ranking. Ya sé. Inglaterra. Muy feo. Reino Unido. Estos sombreros sí que es de un verdadero caballero. Total, nadie se sabe la diferencia entre estas dos terminaciones, así que no importa. Tailandia. Se parece al chino, pero más salío. Alemania. De todos los sombreros alemanes que me podrían haber salido, este es el más feo, soso y común, sin gracia. Pero claro, con el otro a lo mejor me quitan el vídeo. Italia. Mamma mia, il capello italiano representa la Italia nel migliore dei modi, attraverso il colore. Spero che la prossima volta porterò una pizza garcienta o qualcosa del genere. Australia. El sombrero de cowboy debería ser de los estadounidenses, pero bien Australia les enseña cómo debe ser. Estos sí que saben asentar la cabeza, no como los otros. Porque claro, están todo el día dando vueltas con... Bueno, a veces se les va un poquito la olla, la cabecita con... Bueno. Mónaco. ¡Ay, míralo! ¡Qué mono! El sombrero de Mónaco. Estos son todos los países que he rankeado hoy. Si queréis más contenido similar, podéis dejar un comentario diciendo países que me han podido faltar y yo los listaré, como he hecho con todos estos, de la manera más subjetiva y con menos criterio posible. Recordad que en la descripción hay un server de Discord muriéndose de polvo y que hay un botón rojo que debes accionado que pone suscribirme. A lo mejor, si comentas un país, deberías. Puede que aparezca tu comentario en el próximo ranking. Buenas noches, Internet. Lai, di algo. Lasaña. La sagna. La sagna por aquí, la sagna por allá, la sagna.